Y ahora entramos un poco más en quietud, ¿sí? Porque queremos y necesitamos que el Señor nos hable. ¿Usted necesita que el Señor le hable? Claro que sí, cada día el Señor nos habla, ¿eh? El Señor nos habla a través de su palabra. El Señor nos habla a través de las cosas que nos pasan. El Señor nos habla, cada situación que vivimos nos muestra que Dios está en todo porque lo vemos manifestarse en cada hecho. Amén. Y el hecho de que podamos estar aquí en esta mañana es la bendición de saber de que Dios ha puesto sus ojos de amor. Estamos como pueblo de Dios aquí, ese pueblo comprado con la sangre preciosa de Cristo derramada en la cruz, quien pagó el precio de nuestros pecados, y ahora estamos como hijos de Dios aquí en este lugar. Y vamos a orar un momento antes de ir a la palabra del Señor. Soberano Padre, estamos una vez más ante tu santa y divina presencia. Señor, gracias a esta obra que tú has hecho en nuestras vidas, decíamos como pueblo tuyo y como hijos, Señor, porque ¿quién puede pararse ante ti autojustificándose por lo que somos? Sería imposible, solamente por la obra de Cristo que tú nos permites presentarnos en este santo lugar y en tu presencia, y te alabamos, Padre. Todo nuestro ser sigue por dentro, Señor, ese clima de adoración que traíamos, Señor, porque hay gratitud en nuestras vidas, Señor, y porque sabemos, Señor, que tenemos ese anhelo de oír tu voz, Padre. Queremos poner todos nuestros sentidos, Señor, focalizados en ti. Olvidar lo que hemos vivido en esta semana, haya sido bueno, haya sido malo. Señor, que nada nos distraiga de este tiempo, ni tampoco el afán de lo que vendrá mañana. Señor, ayúdanos a vivir este momento aquí, en tu presencia, y estar atentos, Señor, a lo que tú quieres hablarnos. Así como María, en aquel relato bíblico, dejó sus quehaceres y se sentó a los pies de Jesús para escuchar. Queremos tener esa actitud en tu presencia en esta mañana. Señor, pongo mi vida en tus manos. Tengo esta responsabilidad, Señor, y sé que es tu Espíritu Santo quien puede hablar a través mío. Señor, de mí no tengo nada que dar, pero tú tienes mucho para hablarnos, Señor, y queremos estar atentos y te agradecemos por esta oportunidad. En el nombre de Jesús. Amén. Y saben que yo quiero dirigirme, como siempre, a todo el pueblo de Dios, pero esta mañana en un modo quizás distinto, porque vamos a ir enfocando, vamos a estar incluidos todos, pero vamos a ir enfocando. Usted se habrá dado cuenta que el texto que tenemos ahí, que es el primero de los que voy a compartir, que se encuentra en Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 12, quizás ya lo buscó, porque ya lo tiene ahí, Primera de Timoteo 4:12, la carta de Pablo a Timoteo. ¿Lo tiene? Dice la palabra del Señor: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza.
Al leerlo, ya usted seguramente se dio cuenta a quién va dirigido esta palabra. ¿Mm? A los jóvenes, ¿verdad? Porque habla, le está dando consejo, que es Pablo, hablándole a su colaborador y prácticamente era su mano derecha, Timoteo. Y saben que para nosotros una persona de 29 y 30 años ya casi que lo consideramos más bien adulto, ¿no es cierto? Entrando en la adultez. Pero en aquellos tiempos y en esta situación, una persona o un joven de esta edad se lo consideraba joven y en consecuencia inexperto o no con la suficiente capacidad o madurez como para desempeñar la tarea, en este caso que Pablo le estaba dando, que era nada más el pastorado en la iglesia. Y en consecuencia habían rumores, rumores no agradables, tratando de desacreditarlo. ¿Se imaginan cómo puede ser? De que estando nosotros mayores, con mayor experiencia, mayor conocimiento, esos rumores, va a ir a poner a Timoteo para tremenda responsabilidad. Y saben que Timoteo había sido criado a la sombra de la palabra de Dios. Su madre era judía creyente, igual que su abuela, su padre era griego. Y sabe que tanto su mamá como su abuela, qué importante tener esto presente, se encargaron de instruirlo en la palabra desde la niñez. Y ahí en otra carta que Pablo recuerda y dice, esto que has aprendido de tu mamá, lo oída de tu abuela Eunice, y que tenía sabiduría de la palabra de Dios. Qué importante saber que ya dice la palabra del Señor que deben instruir al niño en su camino, en su carrera, para que cuando sea viejo no se parte de ellos. Qué importante desde los primeros, en cuanto ya comienza a despertarse el entendimiento, comenzar a instruirlo en la palabra de Dios. Quiere decir que por más que hubiera comentarios, Timoteo no era ningún neófito. No era, tampoco el apóstol Pablo se hubiera arriesgado a poner a alguien, ¿no es cierto?, frente de una iglesia si no, realmente no reunía las condiciones. Pero Pablo le dice, en otras palabras, yo estoy tratando de parafrasearlo, no te preocupes, ni trates de defenderte, ni de dar argumento para defenderte. Lo que tenés que hacer, Timoteo, es mostrarle con tus hechos si es que estás siendo capaz o no. Y ahí muestra o le exhorta, le dice, le habla de 5 características que son importantes, y atención a estos jóvenes, ¿sí? Nombra palabra. ¿Saben que a veces ese espíritu joven hacen que las conversaciones no sean ni tan sabias ni tan correctas? Es decir, porque vivimos en una sociedad mal hablada, porque eso es lo que vamos a decir. Y muchas veces de esas costumbres, de esas influencias, pasan que las palabras o lo que hablamos, lo que decimos, nuestras conversaciones, y acá nos incluimos los grandes también, pero como va dirigido a los jóvenes, no son tan constructivas, no son tan serias, no son edificantes. Entonces, Pablo le recomienda, cuidado cuando hables, fíjate cómo hablas, de qué conversás. ¿Es de bendición lo que decís? La conducta. La conducta no es solamente cuando se viene a la casa de Dios, es el comportamiento en nuestro cotidiano andar.
Los jóvenes se mueven en un ambiente de amistad con los vecinos, se mueven dentro del ámbito donde trabajan, donde estudian, y en todo lugar se debe ver realmente el comportamiento cristiano, la conducta cristiana. Pablo dice en otro lado que somos cartas leídas, que la gente mira y analiza cómo nos comportamos. En amor, dice un amor genuino por el prójimo, un amor genuino, no fingido, un amor real. Y por todos, por igual. Espíritu, dice, tener una buena actitud, mantener un entusiasmo, una actitud siempre lista, dispuesta. Y por último, la fe, dice, demostrar confianza en Dios en todo momento. Esas condiciones o esas cualidades debían ser halladas en Timoteo. Pablo sabía que las tenía, por eso le dice, vos mostrale eso, que hable por ti mismo, tu comportamiento. Y saben que así fue, porque la tarea de Timoteo fue eficaz. Fue un siervo fiel a Dios y fiel al mandato que se le encomendó. Pero sabe que trayéndolo a nuestros días, todavía hay por ahí un pensamiento dando vuelta de que los jóvenes y aún los niños son el futuro de la iglesia. Son el futuro de la iglesia. Todavía algunos piensan eso. ¿No es eso lo que dice la palabra del Señor? Y hablando de que debemos renovar nuestros pensamientos, salir de esa postura que teníamos de años, de posicionamientos errados, y abrir nuestra mentalidad, nuestro corazón a la palabra de Dios. ¿Sabe que la palabra de Dios no solamente nos muestra el ejemplo de Timoteo, nos muestra tanto en el Nuevo como en el Antiguo Testamento jóvenes que fueron capaces de servir a Dios, que fueron de buen testimonio, que fueron de bendición? Así que jóvenes, siéntanse desafiados. David, ¿qué era? Joven, casi que un poquito más que adolescente. ¿Saben que sus hermanos también lo menospreciaban? Cuando el padre lo envió a llevarle la comida, porque él no fue considerado lo suficiente maduro como para ir a la guerra, fíjense, tampoco cuando Samuel llamó para, pues Dios le había enviado a ungir tampoco fue tenido en cuenta. Quiere decir que era como un menosprecio, algo que él no sirve. Entonces lo mandaron a llevar comida a sus hermanos que estaban luchando. Y sabe que el pueblo venía hace días con temor porque tenía un gigante que vencer, que era Goliat. Y nadie se le animaba. Pero este joven, ¿sabe qué? No confiaba en él. Él lógicamente se habrá visto. De hecho, cuando le pusieron la armadura de Saúl, dice que no se podía ni mover. Dice, yo no puedo con esto. A él dice, déjenme con la onda y con las piedras. ¿Y sabe qué dijo cuando fue? No dijo, acá vengo, yo ya tengo todo el poder, como Jimán fue, se presentó y dijo, ¿quién es este incircunciso que se atreve a desafiar a los escuadrones de Dios vivo? Tú vienes con espada, contra lanza, pero yo voy contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Aleluya. Y ahí está el poder, jóvenes. Una vida en las manos del Señor. Una vida en las manos del Señor. Miren el jovencito también de la alimentación de los 5.000. Dice que después de una larga jornada, porque era una larga jornada, cuando tenían esos encuentros con Jesús, eran charlas de horas.
Se hizo la noche y no habían comido. Entonces dice que los apóstoles le dijo, Señor, ya se tarde. Echalo, decirle, que se vayan, dice, así compran alimento y comen. Y Jesús, como toda respuesta, le dice, denle ustedes de comer. ¿Cómo vamos a hacer para alimentar tantas personas? Porque dicen que eran 5.000 varones sin contar mujeres y niños. Ahora, fíjense que en medio de esa multitud, yo no creo que ellos anduvieron buscando. Yo creo que ese jovencito dijo, acá tengo yo. ¿Saben qué tenía? 5 panes y 2 peces. Pero tuvo la actitud de lo poco que tenía, entregarlo. Dice que lo pusieron en las manos de Jesús. Jesús lo multiplicó y se dio para alimentar a toda la multitud. Y dice que además sobró 12 cestas llenas. Así que, querido joven, yo sé que a veces hay que vencer el miedo, la vergüenza, el temor. ¿Qué voy a decir? ¿A quién me voy a hablar yo si yo no sé hablar bien, si no tengo palabras? ¿Saben que también pensaban así los discípulos? Pedro, que se quiso desvincular de Jesús, el Señor les había dicho que iban a recibir poder cuando viniera sobre ellos el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Y quien les habla ha vivido esa experiencia de la vergüenza, del temor, del qué dirán. Cuando el Espíritu Santo viene a nuestras vidas, no somos nosotros, es Dios a través nuestro. Y palabra de Dios dice, de su interior correrán ríos de agua viva. Bendito sea el nombre del Señor. Así que, aleluya. Si tú, joven o jovencita, sos de esos que tenés temor, que tenés vergüenza, que no sabés, que no estás preparado, que no tenés el suficiente conocimiento bíblico, y dicho esto, no nos quedamos con eso. Tenemos que estudiar la palabra del Señor. Tenemos seminario, tenemos escuela bíblica y hay que estudiar y prepararse en la palabra del Señor. Pero sabes que el mismo Espíritu Santo va a poner en tu boca la palabra ideal, la palabra propicia cuando tú tengas que enfrentarte a una persona y a una situación de necesidad. Así que, jóvenes, ustedes no son el futuro, son el presente. Hoy es el tiempo. Hoy nos convoca el Señor, nos convoca a todos. Los niños. Ahora me dirijo a los niños. Me venía a la mente, trataba de buscar algún texto que hablara expresamente de un mandato a los niños. Y si bien no hay, sí da. Y saben que cuando hablamos de esta misión que estamos haciendo, se habla de corresponsabilidad. ¿Qué significa? Que todos tenemos responsabilidad, tanto pastores, líderes y fieles, todos tenemos esa responsabilidad. Y cuando se trata de los niños, también hay una responsabilidad, porque decíamos al comenzar que los mayores tenemos la responsabilidad en especial en la familia de enseñarle. Cuando el Señor le habló a su pueblo allá en Deuteronomio, ¿se acuerdan lo que le dijo en referencia a la palabra? La enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Hermanos y hermanas, madres, padres, abuelos, tíos, acerquemos a nuestros niños al estudio de la palabra. El Señor quiere usar de los niños. Dios usó y sigue usando a los niños. ¿Cuántas familias han llegado al Evangelio por los niños que comenzaron a venir a la escuela bíblica? Instruir al niño es la responsabilidad de todos. ¿Y sabe qué? Miraba el ejemplo de, ¿se acuerdan la historia de Naamán? ¿Sí? El pueblo de Dios en la guerra había sido vencido y se llevaron entre tantas personas una niñita. La llevaron cautiva, así como llevaban
tantos cautivos llevaron una niña que fue a parar a trabajar como esclava o sirvienta de la esposa del general Naamán. Y Naamán había enfermado de lepra y no había remedio que podía haberlo librado o aliviado de su mal. Y fíjense, esta chiquita, que podría estar llena de rencor, de bronca, de dolor, porque se imaginan lo que es sacarla de su familia, sacarla, llevarla, y no sé qué otro tipo de vejámenes pudo haber sufrido, que era lo más probable. Saben que en ningún momento tomó esto por venganza, de hecho, ¿viste? Vos hiciste esto y ahora te toca. ¿Saben lo que hizo? Cuando ella escuchó, indudablemente convivía con ellos, escuchó de la situación, se acercó a la esposa y le dijo, le habló del siervo de Dios que estaba, le indicó el lugar, dice que él de parte de Dios obraba. ¿Por qué no iba? Y probaba. Y es así, ¿saben que sí? Que fue tomada esa moción que hizo la niña y el general Naamán, sin contar demasiados detalles, porque saben que fue y se bañó, que no quería bañarse en el Jordán. Bueno, tanto, aceptó. Y sabe que cuando obedeció al mandato de Dios a través del profeta, ¿qué pasó? Fue libre, fue sanado. ¿Tienen o no los niños autoridad y facultad para hablar del Señor? Era una nena, se atrevió, no tuvo miedo, no tuvo temor. Ella proclamó al Dios al cual toda su familia, su pueblo servía. ¿Y saben qué? En estos días vi algo que me conmovió. Todos estamos al tanto de la triste situación de Venezuela, la tragedia. Y sabe que en medio de toda esa miseria, de ese dolor, de toda esa tragedia, hubo una niña que me gustaría que la escuchen. Yo lo compartí el otro día, pero me parece que no lo vieron. Me gustaría que lo vieran, que lo escuchen. Yo pienso, si no es Dios que habla por esta niña, porque en medio, tener esa actitud, hermanos, cuando uno no sé cómo reaccionaría yo en medio de toda una ruina, cadáveres por todos lados, gente llorando, y
y todo destrozado, alabando y poniendo en alto el nombre del Señor, dando gracias a Dios. Si eso no es fe inquebrantable, ¿cuál es la fe? Si a veces por menos nos quejamos y hasta nos alejamos de Dios. Dios usa de los niños. Los niños son el presente de la iglesia. Los niños son el presente de la iglesia. Tenemos que a ellos, cuando llegue el momento de salir a hacer la tarea, involucrarlos. Tenemos que llevarlos, ellos tienen que ver, para que aprendan dónde está el dolor, para que su espíritu se mueva en compasión, para que Dios obre a través de sus vidas. Ellos tienen un mensaje que dar igual. No confiemos en que, no pensemos en que son chiquitos, que quién sabe qué va a pasar. No, de hecho acá tenemos, Natalie invita a sus amiguitas y sus compañeras de la escuela, las trae a la escuela bíblica. Hay que levantar la voz, hay que hablar, hay que compartir. Y los niños pueden, de ellos es el presente, iglesia, para ellos también es la responsabilidad, pero es una responsabilidad, como decimos, compartida con los padres, con los abuelos, que los tenemos que instruir y les tenemos que hacer ver su responsabilidad también como hijos de Dios, que también ellos tienen que hacer la tarea. Y por último, ¿vieron que estoy haciendo así por edades? Dejo de pronto las edades que están en todo su esplendor, que uno sabe que son los que se han puesto en la brecha y son los que casi siempre están llevando adelante la obra. Pero ¿sabe qué? Hablando de tiempos, ¿cuántos hay aquí que tengan de 80 para arriba? Vamos a decir de 70 o 70 para arriba, también. ¿Saben qué? También muchas veces pensamos que ya no tiene mucho para dar a esa edad, que, bueno, que sí es verdad, hay que renovarse y es verdad, la gente que está bien todavía con todo su vigor y que está en su esplendor de la edad, podríamos decir, son quienes tienen que ponerse al frente por sobre todas las cosas. Pero los demás no es que quedan de lado, de ningún modo, de ningún modo. ¿Sabe lo que dice la palabra de Dios? Que dice, aún en la vejez fructificará. Estarán vigorosos y verdes. Usted dice, pero ¿cómo vigoroso? Me duele acá, me duele allá, me duele. No, pero lo que pasa es que el hombre o la mujer, el ser exterior se desgasta, pero dice que el interior se renueva día a día. Así que mientras podamos levantar la voz y predicar, allí estamos. ¿Saben qué busqué? Encontré y me llenó de alegría, pero ese pasaje lo vamos a leer, porque creo que he estado, más o menos no me he extendido tanto, estaba pensando como tengo varios pasajes, pero no, este sí lo vamos a leer. Vamos a buscar en Josué, capítulo, a ver, no te me pierdas. Josué, ya me pasé a Jueces. Josué, capítulo 14. ¿Se acuerdan de Caleb? ¿Sabe que él tenía 40 años cuando fue enviado en una comisión, un grupo que Moisés mandó a explorar la tierra que tenían que ir a conquistar? Y entre ellos iban Josué y Caleb. Cuando regresan, la mayoría, el 80%, dijo que era una tierra de peligro, que tenía gigantes que habitaban, que ellos se veían como hormigas comparados, todo un panorama negativo. Por otro lado, Josué y Caleb dijeron que no,
que era una tierra que fluía leche y miel, y de hecho trajeron unos racimos de uva, y ustedes ven que los llevaban al hombro con un palo, los racimos de uva, que era una tierra productiva, y que el Señor los iba a acompañar, iban a salir victoriosos y que iban a conquistar la tierra. Bueno, él tenía 40 años en ese entonces, y sabemos que debido a su inestabilidad espiritual, vamos a llamarle así, por no ponerle entre comillas desobediencia, el pueblo de Dios vagó 40 años en el desierto. ¿Por qué? Porque como no hacían lo que el Señor les decía, andaban sin rumbo, daban vuelta y 40 años. Y entre que tomaron la tierra y comenzaron a darle a cada uno lo que le correspondía, porque a cada tribu llegó el momento en que en este caso le tocó a Josué, porque Moisés no entró a la tierra prometida, entró Josué. Toda la generación esa de Moisés quedó en el desierto, entraron los hijos, y en este caso entraron también Josué, que estaba al frente de ya del pueblo, y Caleb. Bueno, tuvieron que repartir las tierras a cada uno. Cuando llega el momento de Caleb, vamos a leerlo. Josué, capítulo 14, porque acá está todo tan clarito explicado. Y vamos a leer desde el 6 al 14. Josué 14, del 6 al 14, dice así la palabra del Señor. Y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefone ceneseo, le dijo: tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. Yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra, y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón. Y mis hermanos, lo que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Entonces Moisés juró diciendo: ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años, quiere decir que tenía 85 años ahora. Estos 45 años desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto, y ahora, he aquí, hoy soy de edad de 85 años. Y miren lo que dice: todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir, y dice para entrar. Dice: acá estoy todavía dispuesto a salir. Dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizás Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová ha dicho. Josué entonces lo bendijo y dio a Caleb, hijo de Jefone, a Hebrón por heredad. Dice: por tanto, Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefone ceneseo, hasta hoy, por cuanto había seguido cumplidamente a Jehová, Dios de Israel. Quiere decir que con estos 85 años fue y luchó, guerrió y tomó la tierra que el Señor les había entregado. 85 años, hermanos queridos. No hay nadie que puede jubilarse en lo que se trata de hacer la tarea que el Señor nos encomendó. Grandes y chicos por igual. Grandes y chicos por igual. Quiere decir que no hay que esperar el tiempo futuro, pero tampoco pensar en los años que pasaron como para decir: bueno, ya está, yo ya trabajé mucho, ahora voy a descansar, que trabajen los que vienen detrás. No, no, no. Hasta el último hálito de nuestra vida, es nuestra responsabilidad de entregar el mensaje. ¿Saben qué leí en estos días con dolor? De el alto porcentaje de suicidios que hay en nuestra provincia. Es uno de los más altos.
Y saben que hay muchos jóvenes entre ellos. Hay muchos. Yo me acuerdo el año pasado, por noviembre, por allá, en 2 semanas, 2 chicos en una plaza, en diferentes plazas, se quitaron la vida. Y esto hace el mes pasado, creo que fue, de los que yo recuerdo, porque ustedes saben que no difunden estos casos de suicidio, uno se entera por ahí, porque saca conclusiones, porque dice, era tan joven. 2 chicos de 2 clubes de fútbol de Comodoro Rivadavia se quitaron la vida. Jóvenes queridos, ustedes han encontrado lo que muchos desearían. Esos chicos que se quitaron la vida es porque no le hallaron sentido a su vida, porque se sintieron defraudados, porque nadie los entendió ni los atendió. Ustedes tuvieron la gracia de Dios que alguien les habló del Señor. Y llegaron al Señor y el Señor tocó sus vidas y cambió sus vidas. Y hoy están sirviendo al Señor. Que el Señor use sus vidas. No piensen de ustedes de menos. Ustedes no saben el potencial que el Señor les ha dado. Ustedes no se imaginan lo que hay dentro suyo en el pensamiento de Dios. Ustedes se vean limitados. Ese poquito que ustedes ven que tienen, pónganlo en las manos del Señor y el Señor lo va a multiplicar. Pero hay mucha tarea para los jóvenes. Hay tarea para los niños. Hay tarea para nosotros los grandes. Hermanos, hoy es el tiempo. Hoy es el día. Hoy es el tiempo. Ahora es nuestro tiempo de salir a conquistar. Tenemos que, mire, aquí tenemos el recordatorio. El Señor dijo, para que todo aquel que creyere fuera salvo. Todo aquel, quiere decir que está esperando. Los brazos del Señor siguen extendidos. Está esperando esa gente que alguien le entregue el mensaje. Esos que no han encontrado sentido en la vida necesitan conocer a ese Dios de amor que entregó a su amado Hijo en la cruz, quien murió y resucitó para darnos vida y vida en abundancia, en la vida que disfrutamos nosotros, y que es necesario que nosotros entreguemos ese mensaje. ¿Qué vamos a hacer con el desafío? ¿Vamos a quedarnos como estamos? Lamentándonos en que no estamos preparados todavía, porque ya estamos muy cansados y no servimos. ¿Se acuerdan de Simeón y Ana del libro de Lucas? También eran de 80 para arriba y ahí estaban sirviendo al Señor. Aleluya, gloria al Señor. Que el Señor impregne nuestras vidas de ese amor, de esa compasión que nos mueva y nos lleve a hacer efectiva la tarea que nos ha encomendado. Amén. Amén. Amén.